¿Alguna vez sentiste que tu voz no valía nada? ¿Que cuando quisiste hablar, nadie te escuchó, y que el silencio fue más fuerte que tus palabras? Muchos crecieron así, con la sensación de que lo que llevaban dentro no tenía importancia, y con el miedo de que si hablaban serían juzgados o no les creerían. Pero aunque los oídos humanos no se abrieron, hubo un Dios que sí escuchó cada clamor, aun aquellos que nunca llegaron a pronunciarse en voz alta. Qué bueno que hoy nos encontramos aquí de nuevo. Es un regalo poder acompañarte en este espacio donde abrimos el corazón y dejamos que la palabra de Dios nos sane. Si estás manejando rumbo al trabajo, si te estás preparando en casa o si estás tomando un respiro, quiero que sepas que este tiempo no es casualidad. Dios tiene algo para ti. Oremos juntos. Señor, en este momento venimos delante de ti con nuestras historias, con lo que hemos callado y con lo que nos pesa. Tú conoces el clamor que nunca se dijo, las lágrimas que nunca fueron vistas y los pensamientos que nadie escuchó. Te pedimos que hoy, a través de tu palabra, traiga sanidad, alivio y esperanza. Que cada oyente sienta que tú estás aquí, escuchando y respondiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de continuar, déjame recordarte algo muy importante. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Suscribirse es un solo clic y se hace una sola vez. No tienes que hacerlo cada día, basta con presionar el botón y ya formarás parte de esta comunidad donde cada día compartimos mensajes que edifican y sanan el corazón. Joan siempre fue un niño callado. No porque no quisiera hablar, sino porque desde pequeño aprendió que su voz no tenía espacio. Cada vez que intentaba expresar lo que sentía, alguien lo interrumpía, lo ignoraba o, peor aún, le hacían sentir que sus palabras no tenían valor. Así fue guardando todo, acumulando silencios que con los años se volvieron una carga pesada en su corazón. A veces miraba a otros niños reír con libertad, contar lo que les pasaba en casa o compartir sus sueños sin miedo, y en su interior se preguntaba por qué él no podía hacer lo mismo. Joan aprendió a construir una máscara, sonreía por fuera, pero dentro llevaba un dolor que nadie conocía. Quizás mientras escuchas esto te reconoces en su historia. Puede que no te llames Joan, pero entiendes lo que significa guardar en silencio lo que te dolió, porque no confiaste en que alguien te escucharía. Y esa sensación, de no tener voz, deja cicatrices profundas que afectan cómo miramos la vida, cómo nos relacionamos con otros y hasta cómo nos vemos a nosotros mismos. Lo que vivió Joan no es un caso aislado. Son muchos los que en su infancia, en su juventud o incluso en la adultez, han sentido que sus palabras no importaban. Tal vez en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo o incluso en tu iglesia, experimentaste lo mismo. Y hoy llevas dentro un clamor que nunca nadie escuchó, pero Dios sí lo hizo. Había una tarde que Joan nunca pudo olvidar. Tendría unos 10 años, y había tomado valor para hablar con su papá de algo que le dolía profundamente. Se preparó todo el día, repasó sus palabras en silencio, soñando con que esta vez lo escucharían. Pero cuando abrió la boca, su padre ni siquiera lo dejó terminar. Le dijo que no exagerara, que se callara y que dejara de inventar problemas. En ese instante, Joan sintió que su voz se apagaba para siempre. Ese recuerdo marcó su vida. Desde entonces, prefirió callar, aunque por dentro gritaba. Y ese es el peso que muchos cargan, la sensación de que sus palabras no tienen valor, de que sus lágrimas son invisibles. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Éxodo 3:7, «Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias». ¿Notas lo que dice? Dios no solo escucha lo que decimos en voz alta, Él escucha incluso lo que nunca pudimos pronunciar. Él ve la aflicción, oye el clamor escondido, y conoce lo más profundo de nuestras angustias. Aunque los hombres ignoren, aunque la familia no entienda, aunque el mundo haga silencio, Dios escucha. Tal vez tú también tienes un recuerdo como el de Joan. Un momento en que quisiste hablar, pero te hicieron callar. Hoy quiero recordarte que aunque tu voz fue apagada en ese instante, en el cielo tu clamor nunca fue ignorado. Cuando miramos la historia de Joan, vemos reflejado lo que muchos han vivido, la experiencia de tener que callar por miedo, por vergüenza o porque simplemente nadie les dio un espacio para ser escuchados. Pero en medio de ese silencio impuesto, la Biblia nos muestra algo esperanzador. Dios no se queda indiferente ante nuestro dolor.
Así como escuchó el clamor de su pueblo en Egipto, también escucha el clamor que nunca llegó a tus labios. Ese suspiro en la madrugada, esa lágrima que rodó sin que nadie lo notara, ese pensamiento que dijiste solo en tu mente, todo eso lo conoce el Señor. Es cierto, el silencio duele. La falta de escucha de quienes debieron cuidarnos deja heridas. Pero hay una verdad que necesitamos abrazar. Aunque el mundo cierre sus oídos, Dios nunca lo hace. Él está atento al más leve gemido de sus hijos. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces sentiste que si hablabas nadie te entendería? ¿O que lo que llevabas dentro no merecía ser compartido? Es en esos momentos cuando más necesitamos recordar que el Padre Celestial no espera palabras perfectas para escucharnos. Él se inclina al clamor sincero, aunque sea un clamor sin sonido. Joan lo cuenta con un nudo en la garganta. Yo aprendí a callar. Sentía que si hablaba nadie me creería, que mis palabras no tenían peso. Entonces me refugié en el silencio, pero ese silencio me estaba consumiendo. A veces quería gritar lo que llevaba dentro, pero me detenía, pensando que todo sería inútil. Y eso me fue llenando de inseguridad y desconfianza, incluso hacia mí mismo. Quizás mientras escuchas sus palabras, pienses en tus propios silencios. En esos momentos donde callaste por miedo, por vergüenza o por dolor. Y es ahí donde este mensaje se conecta contigo. Dios no ha olvidado lo que callaste. Si alguna vez sentiste lo mismo, quiero invitarte a reflexionar junto conmigo. ¿Te identificas con la historia de Joan? ¿Has guardado silencios que todavía pesan en tu corazón? Haz un comentario. Mientras sigues escuchando o viendo este devocional, estaré leyendo y respondiendo, porque aquí hay una comunidad que quiere caminar contigo. El silencio no tiene la última palabra. Hoy, en este espacio, tu voz puede encontrar eco y tu corazón descanso. Joan aún recuerda aquellas noches en su habitación. El silencio era tan pesado que parecía que las paredes lo aplastaban. Se acostaba mirando el techo, con 1000 palabras dentro de su pecho, pero ninguna lograba salir. Quería hablar, me confesó alguna vez, pero me detenía. Era como si mi voz se quedara atrapada en la garganta. Y cada vez que callaba, sentía que una parte de mí se iba apagando. Ese cuarto se convirtió en el testigo de su dolor. No hubo quien lo escuchara, no hubo quien lo abrazara, pero sí hubo un Dios que estaba allí. Aún en la soledad de ese espacio, el Señor registraba cada lágrima, cada pensamiento no dicho, cada palabra silenciada. Tal vez tú también tienes un lugar así en tu memoria. Puede ser tu cuarto, una escuela, una sala de tu casa, una banca en la iglesia, un lugar que, aunque parece común, se convirtió en el recordatorio de tu silencio. Quiero decirte algo. Esos lugares no son invisibles para Dios. Allí donde tus palabras no pudieron salir, Él escuchó tu corazón. El mismo Dios que le dijo a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo, es el que te dice hoy: he escuchado el clamor que nunca pronunciaste, y conozco tus angustias. Este versículo es un bálsamo para quienes sienten que sus palabras se pierden en el aire. Mira cómo comienza. He visto la aflicción. Antes de escuchar, Dios ya había visto. Antes de que alguien pronunciara palabra, Él ya había notado el dolor. Nada escapa a sus ojos, ni la lágrima que cayó en la oscuridad ni la herida que parecía invisible a los demás. Luego dice: he oído su clamor. Ese clamor no siempre es con voz alta. A veces es un sollozo ahogado, un pensamiento repetido en silencio, una oración que nunca alcanzó a formularse. A los oídos de Dios, el clamor no depende del volumen, sino de la verdad del corazón. Y finalmente declara: he conocido sus angustias. No dice que se enteró, ni que lo imaginó, sino que lo conoció. Es decir, se identificó con ese dolor. El Dios del cielo no es ajeno, no es distante, no mira de lejos. Él entra en la historia de su pueblo y se involucra con sus cargas. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Que lo que callaste toda tu infancia, lo que silenciaste en tu juventud, lo que escondes aún de los demás, todo eso ya fue registrado por el oído y el corazón de Dios. Así como vio a Israel esclavo, te vio a ti en tu esclavitud emocional. Así como escuchó el clamor del pueblo, escuchó tu clamor aunque nunca lo pronunciaste. El Dios que habló con Moisés es el mismo que hoy se inclina para decirte: yo he visto tu aflicción,
he escuchado tu clamor y conozco tu angustia. Cuando escucho la historia de Joan, pienso en cuántas personas caminan por la vida aparentando fortaleza, pero llevan adentro un silencio que pesa como una losa. Tal vez sonríen, trabajan, cuidan de otros, pero en la intimidad siguen preguntándose si alguna vez su voz será escuchada. El silencio forzado no solo roba las palabras, también desgasta el alma. Nos convence de que no tenemos valor, de que lo que vivimos no importa, de que nadie estaría dispuesto a creer lo que guardamos en lo más profundo. Y en ese engaño, muchos se encierran tras muros invisibles que levantaron para sobrevivir. Pero si hay algo que la palabra de Dios nos recuerda es que no fuimos creados para vivir bajo cadenas de silencio. El Señor nos dio voz, no solo para hablar con los demás, sino para hablar con Él. Y aunque a veces callamos por miedo, por vergüenza o por dolor, Dios sigue acercándose y susurrando a nuestro corazón. Tu voz me importa, tu clamor no ha pasado desapercibido, tu historia no está olvidada. Quizás mientras escuchas estas palabras, vienen a tu memoria escenas de tu pasado, lugares, momentos, personas que te hicieron callar. No corras de esos recuerdos. Ponlos delante del Señor. Lo que otros despreciaron, Él lo toma en serio. Lo que otros silenciaron, Él lo convierte en oración. Tu silencio no es el final de la historia. Dios está escribiendo un capítulo nuevo donde tu voz tiene valor, tu vida tiene propósito y tu corazón encuentra descanso. Hoy quiero dejarte con una verdad que puede transformar tu presente. Lo que viviste no determina lo que Dios hará contigo. Aunque tu voz fue apagada en algún momento, hoy el Señor la restaura. Él no solo escuchó tu clamor en silencio, sino que promete caminar contigo en adelante. Donde hubo miedo, traerá confianza. Donde hubo vergüenza, traerá dignidad. Donde hubo dolor, traerá paz. Imagina a Joan, ese niño que callaba en su cuarto. Hoy su historia no termina en el silencio, sino en la esperanza de que Dios nunca lo abandonó. Y lo mismo puede pasar contigo. Dios quiere transformar tu cuarto oscuro en un altar de encuentro, tu silencio en una oración poderosa y tu herida en un testimonio de vida. Quiero invitarte a orar. Señor, gracias porque tú ves lo que otros no vieron. Gracias porque escuchas lo que otros no escucharon. Hoy traigo delante de ti mi pasado, mi silencio y mi dolor. Te entrego esas escenas que me hirieron, y te pido que sanes lo que nadie más pudo sanar. Ayúdame a creer que tengo voz, que puedo hablar y que tú me escuchas. Declaro mi confianza en ti, porque en tu presencia hay libertad y restauración. Amén. Antes de irte, quiero pedirte algo muy especial. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Suscribirte es algo que se hace una sola vez y ya quedas conectado para recibir cada nuevo devocional que preparamos con tanto amor. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de este devocional habló más a tu vida? Me encantará leerte y orar por ti. Y no te vayas todavía. Aquí en la pantalla tienes otro video que seguirá edificando tu vida. Haz clic en él y sigue descubriendo cómo Dios transforma silencios en esperanza. Nos vemos en el próximo devocional.